Buenos días. La investigación que vamos a presentar a continuación es un trabajo interdisciplinar realizado en colaboración de investigadoras del Instituto de Restauración de Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia e investigadores del Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante. A ver, esto, avanzo. ¿Con este no? ¿Con esto? No, con eso. Ah, vale. Vale, la estructura de la ponencia es la que observan. Vamos a iniciar con una breve introducción porque el empleo de aditivos naturales, objetivos que nos hemos planteado con el estudio, un pequeño recorrido por la trayectoria de nuestro perfil y la toxicidad a la que nos hemos enfrentado a lo largo de la historia. Abordaremos los aceites esenciales, qué riesgos pueden contribuir su uso y acabaremos con unas conclusiones finales. ¿Por qué nos planteamos los restauradores el empleo y el uso de aditivos conservantes en nuestras intervenciones? Fundamentalmente, en intervención de pintura de caballete, pintura sobre lienzo, tenemos un problema bastante grave y que viene acuñado por los materiales que conforman a nuestras pinturas de tipo orgánico y el entorno al que van a enfrentarse las obras. Estos materiales son muy heterogéneos, es una miscelánea que supone a veces incluso una bomba de relojería, y el restaurador, el conservador, no puede predecir nunca cómo se va a comportar, independientemente de conocer los materiales que componen a las obras. Adhesivos, pigmentos, barnices, soporte textil, ya digo, es un mezclum bastante complejo, donde hay unos agentes de deterioro muy importantes y muy fácilmente se van a beneficiar de esos materiales, van a tener una relación trófica con nuestras obras. Los daños que van a provocar estos agentes de deterioro van a ser siempre de tipo irreversible, en mayor o menor grado, y van a necesitar únicamente de unos factores muy sencillos en el entorno de la obra, como es una temperatura y una humedad constante. En el momento que nuestra pintura, nuestro lienzo, tenga un entorno continuo, una humedad relativa que supere el 55%, perdón, y una temperatura que oscila entre los 25 y 30 grados de una forma constante, va a provocar la hinchazón de las cadenas poliméricas del soporte, de la celulosa, y esto va a facilitar que intervengan estos agentes de tipo microorganismo en nuestras pinturas. Como hemos comentado anteriormente, va a existir una relación trófica, se están alimentando de los materiales que componen la obra y las necesidades nutricionales que tienen son muy simples para que esto suceda. Los problemas que van a provocar, pues básicamente vienen identificados con acidificación del soporte y de los materiales, una pérdida de tensión continua y paralelamente también una pérdida de elasticidad. Hongos y bacterias van a ser los dos grandes grupos a los que se van a enfrentar nuestras pinturas a lo largo de su vida material. En cuanto a los hongos ya hemos visto lo que sucede. El otro gran grupo sería el de las bacterias. Se me ha olvidado comentar que el 99% de los seres vivos que habitan en este planeta junto a nosotros son microorganismos, con lo cual es muy sencillo que una pintura se vea afectada por ellos. En este caso, las bacterias lo que van a hacer, concretamente nos focalizamos y nos fijamos sobre todo en las pectinasas, es transformar la celulosa que compone las fibras textiles en glucosa. De nuevo vamos a obtener daños bastante graves y acusados en algunos soportes textiles, con un debilitamiento general de la estructura pictórica y el riesgo que eso conlleva para la conservación del estrato pictórico. Es en este punto entonces cuando el restaurador se ha planteado a lo largo de su vida profesional ir introduciendo aditivos en esas mezclas adhesivas o en los tratamientos de los soportes, aditivos de tipo biocida que pudieran solventar estos problemas. Las sustancias actualmente que podemos emplear en nuestros trabajos, en nuestras intervenciones, son de tipo natural o de tipo sintético, siempre buscando neutralizar, eliminar, erradicar el daño que está provocando el microorganismo en nuestras pinturas. Hasta la revolución industrial, a mitad del siglo XVIII, lógicamente, todos los materiales de los que se servían los restauradores eran de tipo natural, zumo de ajos, zumo de cebollas. Hemos podido consultar y saberlo en los tratados que se conservan en la actualidad,
y a partir de la revolución industrial se van desarrollando nuevas formulaciones denominadas de tipo sintético, son productos sintetizados en el laboratorio que en contrapartida han tenido y tienen un punto muy perjudicial en la salud del restaurador y, por supuesto, en la de nuestro medio ambiente. En cuanto a los objetivos, tenemos un objetivo principal que ha sido el valorar la real posibilidad, los beneficios y también los problemas que puede provocar la inclusión de aceites esenciales en mezclas adhesivas empleadas en tratamientos restaurativos de pintura sobre tela. Es fundamental, y esto lo sabemos todos de forma clara, es fundamental conocer de qué forma se va a comportar ese material, interactuando también con los propios que tiene la obra, tanto a corto como a largo plazo. Y en este caso no atendemos solo a parámetros de tipo toxicológico. Sabemos que bueno, pues pueden tratarse de sustancias, al ser sustancias naturales, que no son nocivas para nosotros. También tenemos que entender pues eso, de qué forma van a interactuar con la pintura. Esta investigación se enmarca dentro de un proyecto nacional financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo Social Europeo. Se encuentra ya en su fase final de desarrollo y nos ha permitido poder profundizar, como veremos a continuación, bastante en el empleo de estos materiales. Y es que hasta el siglo XVIII la primacía y lo importante era siempre la conservación de la obra. No se tenía en cuenta el peligro al que siempre se podía exponer el restaurador. En ese momento no eran restauradores como tal, eran artesanos, eran reparadores, porque nuestra figura no existía. Como ya he comentado, hay muchísimos tratados donde se pueden leer los riesgos a los que estaban sometidos estos primeros conservadores, reparadores de obras, y sí que avanzando en el tiempo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, empiezan a oírse nuevas voces, empiezan a sensibilizarse los medios y aparece pues, la química verde, la green chemistry que se llama, y empiezan a plantearse cuestiones que no se habían abordado hasta el momento, buscando emplear materiales menos nocivos, no tan tóxicos como los que se habían empleado como biocidas hasta el momento. ¿Cómo nos encontramos ahora? Hemos avanzado bastante en algunos tratamientos de una forma bastante importante, como por ejemplo en limpiezas de policromías, pero en otros tratamientos no tanto, sobre todo en el empleo de adhesivos en consolidaciones pictóricas o también bueno, pues en adhesivos para tratamientos estructurales del soporte textil. Cuando hablamos de toxicidad, tenemos que tener en cuenta, y esto ya nos lo dijeron en el siglo XV, nos lo dijo Paracelso, alquimista y además profesor de la Universidad de Basilea, que toda sustancia es tóxica, toda sustancia. Va a ser su dosis la que nos va a determinar el grado de peligrosidad del material. Pues siempre ponemos el mismo ejemplo, un vaso de agua no nos hace daño, 10 vasos de agua juntos pues, nos provocan otra reacción en el cuerpo. Actualmente se entiende por toxicidad de una sustancia tanto las propiedades físico-químicas de ese material como el tiempo de exposición al que va a estar el individuo y la dosis que va a recibir. Además, también no podemos olvidar que el efecto tóxico va a venir determinado por la resistencia, por los factores propios de cada individuo. Los conservantes que vamos a utilizar en intervención de pintura de caballete, en pintura sobre lienzo, hasta el momento han tenido dos fuentes de composición fundamentales. Por una parte, los de origen fenólico y por otra parte, los de origen o compuestos de amonio cuaternario. Cada uno de ellos pues, tiene unos niveles diferentes de toxicidad, de carcinogenidad y de peligrosidad. Sí que es verdad que ahora mismo estamos regulados por un marco europeo que supervisa y controla los materiales tóxicos con los que se trabaja en el medio ambiente, tanto biocidas y plaguicidas no agrícolas, pero la horquilla es tan amplia que el rango al que nos sometemos roza en muchos casos la peligrosidad bastante importante. Y entonces llegamos al empleo de aceites esenciales. Ahora mismo no me gusta hablar de modas o de... En este caso, pues sí que es verdad que es una tendencia al alza. Se están haciendo muchos estudios a nivel mundial para el empleo de aceites esenciales en diferentes áreas de la conservación del patrimonio. No es algo que hayamos descubierto ahora. El empleo de aceites esenciales
se remonta al Antiguo Egipto, cuando ya los embalsamadores, los especialistas en la momificación, que practicaban la momificación, ya utilizaban este tipo de sustancias en ese tipo de tratamientos y de preparaciones. Después también la civilización y la cultura griega y romana van a continuar con ello como agentes purificadores medioambientales. Y entonces es cuando entendemos, cuando empiezas a comprender por qué son biocidas, por qué son bactericidas, porque tienen un alto contenido, en algunos casos, de fenoles. Y este contenido de fenoles es el que les va a aportar ese mayor o menor grado de efectividad. Se entiende que son sustancias no tóxicas, porque según el SGA, el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación de Productos Químicos Tóxicos, nos indica que tienen una dosis letal máxima de 2.000 miligramos por kilo en exposición oral en ratón de laboratorio. Es un buen dato, pero no podemos dejar pasar por alto que son mezclas muy complejas que pueden llegar a tener en su composición hasta un centenar de componentes. Concretamente, pues, van a tener todos, en su mayoría, una base, grupo terpénico, y luego otra serie de compuestos oxigenados, como sustancias fenólicas, hidrocarburos acíclicos, monocíclicos, etcétera, de diferente peso molecular. En la actualidad, los aceites esenciales que hemos testado han supuesto ya un corpus bastante importante, llevamos 2 años y medio casi ya trabajando con ellos. Estamos terminando de identificar qué ocurre con estos compuestos volátiles. Hemos podido caracterizar en estos 2 años de trabajo bastante intenso qué comportamiento físico y mecánico y químico tienen, por supuesto qué capacidad antimicótica proporcionan en nuestras mezclas adhesivas, y estos aspectos son muy positivos en cualquiera de los parámetros que se han testado. Sí que seguimos trabajando en ello, en el sentido de que tenemos que seguir observando y valorando, son ya líneas futuras, aunque están iniciadas, pero no se planteaban en este proyecto, por lo que ya son líneas en desarrollo para futuras investigaciones, los cambios cromáticos que pueden provocar en el color. Ya sabemos que son inocuos medioambientalmente para el restaurador, sabemos que son muy agresivos para nuestras cepas fúngicas bactericidas que presentan las pinturas y tienen una respuesta antifúngica muy buena, pero ahí hay un tercer agente que es importante no saltar, por supuesto nunca y perder de vista, que es la obra. ¿Qué ocurre con el color cuando yo estoy introduciendo esta sustancia natural en una protección o en otra serie de tratamientos? Y por supuesto también, además de por el anverso, en el reverso. ¿De qué forma pueden modificar estructuralmente la celulosa del soporte textil? Estamos focalizando nuestra atención en esos compuestos flavonoides, aldehídos aromáticos y triglicéridos fenólicos, pero sí que es verdad que nos tenemos que estar contentos y tener esa visión positiva, porque bueno, pues actualmente el restaurador tiene una parte importante, ya no destaca la obra sobre el perfil del conservador o del restaurador. Hemos logrado poco a poco ir liberándonos de estos agentes nocivos para nuestra salud y nuestro medio ambiente. El factor también de los objetivos de desarrollo sostenible es una cuestión importante y que hoy en día están muy focalizadas muchas instituciones a nivel internacional, y que seguimos buscando, y hay que encontrar entre todos el equilibrio perfecto entre la conservación del patrimonio y la salud medioambiental y profesional. Muchas gracias por su atención y agradecer también a la organización del Congreso a abordar un tema tan importante a la vez que tan necesario como son las prácticas sostenibles en conservación del patrimonio. Gracias.